Originalmente llamada Comunidad de Deer Creek, Stull fue fundada por un grupo de colonos holandeses de Pensilvania, principalmente de ascendencia alemana. Rápidamente establecieron sus raíces religiosas en la zona con la fundación de la Iglesia Evangélica Emmanuel. Resultó ser solo un sitio temporal, cuando uno de sus ciudadanos, Jacob Hildenbrand, les donó un terreno en 1867. La nueva iglesia, construida con piedra caliza de Kansas, se convirtió no solo en el centro espiritual de Stull, sino también en una especie de símbolo del ligero progreso del pueblo. Gran parte del terreno también se utilizó como cementerio, el cementerio Stull, dividido en dos partes, con la principal al pie de la colina. La cima se reservó como un pequeño cementerio familiar. Stull comenzó a desvanecerse pacíficamente en el olvido, convirtiéndose en un pequeño y pintoresco pueblo del Medio Oeste. Pero entonces se publicó algo en noviembre de 1974. Un artículo del periódico estudiantil de la Universidad de Kansas hablaba de una serie de sucesos extraños que, al parecer, ya conocía el pueblo. Estos sucesos se produjeron en torno a la iglesia del cementerio de Stull, la iglesia evangélica Emmanuel, ahora deteriorada por el tiempo, así como al propio cementerio. El resultado, la notoriedad del cementerio Stull creció en las décadas siguientes, incluso atrayendo a algunas celebridades, pero aún así recibiendo la atención equivocada. Se colocan letreros de prohibición de entrada alrededor de la propiedad para disuadir la entrada ilegal. Si estos no funcionan, la policía también permanece en alerta máxima, dada la reputación del cementerio y su vulnerabilidad al vandalismo. Stull sigue siendo un pequeño municipio hasta el día de hoy, con una población desconocida. Se estima que tiene unos 20 residentes o menos. Su histórica iglesia, antaño un orgulloso, aunque modesto, centro de culto para el pueblo, continuó deteriorándose por las inclemencias del tiempo y el vandalismo. Fue demolida misteriosamente el 29 de marzo de 2002. La leyenda del cementerio de Stull no surgió de un solo evento. Comenzó como un rumor fugaz que se convirtió en una avalancha de leyendas, brujas, fantasmas y un portal al infierno. Una incluso se extendió a la ciudad de Stull, que obtuvo su nombre. Se dice que la comunidad más antigua del pueblo estaba tan arraigada en la magia negra que su nombre original era Calavera. Sus descendientes, arrepentidos de sus actos, más tarde la rebautizaron como Stull. En realidad, el nombre provenía del primer jefe de correos del pueblo, Sylvester Stull. La oficina de correos cerró en 1908, pero aún conservaba su encanto. Aún así, una plétora de leyendas se cierne sobre el cementerio Stull y las ruinas de lo que fue la iglesia evangélica Emmanuel, dedicada al culto satánico. Supuestamente, una mujer involucrada en dicho culto dio a luz a un niño mitad humano, pero solo vivió unos días. Se dice que su pequeño fantasma puede verse deambulando por los terrenos. Otra historia trata sobre dos jóvenes que visitaron el cementerio de Stull de noche. Se asustaron cuando un fuerte viento se desató repentinamente. Corrieron de vuelta a su coche, solo para descubrir que lo habían movido al otro lado de la carretera y que estaba en dirección contraria. Un hombre experimentó el mismo viento en otra ocasión. Sin embargo, esta vez se encontraba en la iglesia, el edificio aún estaba en pie en ese momento. Según él, el viento fue tan fuerte que lo tiró al suelo, dejándolo inmóvil por un momento. El artículo supuestamente citaba a otros que habían sido atrapados por una fuerza inexplicable o que habían sufrido pérdida de memoria durante su visita. La leyenda más inquietante proviene de la iglesia que antaño se alzaba en la cima de la colina Emmanuel del cementerio de Stull. Existía una escalera en la antigua iglesia abandonada del cementerio, pero tenía una trampa aterradora, solo aparecía 2 veces al año. Algunos creían que el diablo se aparecía 2 veces al año en el cementerio de Stull, en el equinoccio de primavera y durante Halloween. Caminaba por la tierra con los espíritus resucitados de los habitantes del cementerio que habían muerto de forma violenta. La escalera misma conducía directamente a la entrada del infierno.
Tardaría semanas en volver al mundo de los vivos, si algún desafortunado cambiaba de opinión, es decir, si el diablo no lo atrapaba primero. Cientos de visitantes acudían al cementerio cada Halloween para ver si aparecía el mismísimo príncipe de las tinieblas. Sin embargo, lo único que se veía eran drogas y vandalismo, lo que provocó la indignación pública de los residentes de Stull. El cementerio está ahora completamente cerrado al público, con vigilancia policial constante. La curiosidad en torno a la leyenda de la antigua iglesia pareció desvanecerse hasta el 29 de marzo de 2002, cuando se reavivó, la anticuada estructura fue demolida y retirada. Nadie sabe por qué, ni siquiera los propietarios, quienes afirmaron no haber dado tal autorización. Es el tipo de lugar que hace que uno se pregunte si el viaje de Dante en la Divina Comedia no fue tan ficticio como parecía. El cementerio Stull, un lugar de entierro aparentemente desconocido para los residentes de este pequeño pueblo de Kansas que se mantuvo en paz durante décadas. Al menos eso es lo que muchos pensaban. Un artículo de prensa de los años 70 ofrecería una visión apócrifa de los secretos que se esconden aquí. Brujas, fantasmas, incluso una escalera al pie de una iglesia abandonada que conduce al mismísimo infierno. ¿Pero hay algo de cierto en la historia? No hay forma de saberlo con certeza, y siendo sinceros, no merece la pena arriesgarse a la ley solo para encontrarse con el padre de las pesadillas. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Nos vemos. Hasta la próxima.